Álvarez. Gracias. También tendremos la presentación de Jorge Álvarez como representante del equipo de investigadores de la Alianza Conocimiento, Memoria y Paz, en el que se encuentran las universidades Luis Amigó, sede Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales y la ARN, un proyecto financiado por MinCiencias y el Centro de Memoria Histórica. Y también tendremos la compañía de Oliver Kaplan, un investigador, un docente investigador de la Universidad de Denver, que nos hará un breve resumen de algunas de sus investigaciones, incluyendo el último libro que publicó, en el que nos cuenta algo sobre cómo las comunidades se protegen a sí mismas en entornos de reintegración y cómo se dan procesos de reintegración social en comunidades. Quiero contarles también que para cada presentación tendremos 15 minutos, cada uno de los panelistas tendrá aproximadamente 15 minutos. Voy a pasarme un segundo aquí, esa será la dinámica de hoy. Cada panelista tendrá 15 minutos para hacer su presentación, son minutos aproximados. Durante las presentaciones, cada uno de ustedes como asistentes y conocedores también de los temas que estamos presentando en este conversatorio, podrán hacer las preguntas que quieran a través del chat de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Ya ahorita también les voy a indicar cómo lo identifican el logo o el cajón para que sea mucho más fácil pinchar o dar clic sobre ese cajón y allí poner todas sus inquietudes. También pueden poner observaciones o sugerencias que consideren importantes ser tenidas en cuenta, digamos, para conversar en este espacio. Y al final de las presentaciones, ¿sí?, luego de que cada uno de los panelistas invitados hayan terminado su presentación, al final tendremos un espacio para responder esas preguntas y animar el diálogo, ¿sí? También si hay observaciones, pues también las consideraremos para discutirlas, ¿cierto? Y para animar, digamos, espacios de generación de conocimiento. Les animamos a participar activamente. Digamos que las preguntas, digamos, esta es la dinámica que les proponemos. Escriban las preguntas, por favor, en el chat y al final conversamos, ¿cierto? Para que todos tengamos espacio de, digamos, de ser retroalimentados en estos espacios. Aquí tenemos algunos acuerdos de colaboración. Les vamos a pedir que se sirvan un tintico, ¿cierto? Y que nos puedan acompañar con un tinto bien rico en este espacio. De ser posible para ustedes desconectarse de otros dispositivos y estar aquí con nosotros, lo agradeceríamos mucho, además porque vamos a también a encontrar valor, a tener nuestra atención puesta en este espacio al que manifestamos nuestro interés al inscribirnos y aceptar, cosa que agradecemos enormemente. Y finalmente, más que quienes estamos hoy aquí, que les vamos a hacer la presentación de los panelistas, les voy a pedir que por favor mantengamos nuestro micrófono y nuestra cámara apagados para que la dinámica del espacio fluya mucho mejor y tengamos pues las menores interrupciones posibles, y más bien al final si tenemos un espacio muy amplio para la discusión y la conversación. Les decía que les iba a contar cómo encontrar el cajón de preguntas y respuestas al final de su pantalla. Ubiquen la parte inferior de sus pantallas. Allí van a encontrar varios iconos de acceso, ¿cierto? Participantes, chat. Y hacia la derecha encuentran el icono de Q&A o no sé cómo aparece en español, pero es de preguntas y respuestas. Dan clic allí y van a poder entonces escribir lo que consideren. Entonces, sin más preámbulo, voy a
a contarles quiénes son nuestros invitados. Tendremos una primera presentación por parte de la Alianza Flaxo Laboratorio de Paz, titulada Lecciones aprendidas de reintegración social en 2 comunidades de paz. Esta presentación estará a cargo de Cecil Mowley y Esperanza Hernández. Ellas son investigadoras con muchísima experiencia. Esperanza es doctora en paz, conflicto y democracia, magíster en estudios políticos, está vinculada actualmente a la Universidad de La Salle, aquí en Colombia, y al doctorado en educación y sociedad, y en la universidad coordina el laboratorio de paz. Cecil, por su parte, es profesora, investigadora y coordinadora del Grupo de Investigación en Paz y Conflicto de la Flaxo Ecuador, y es coordinadora también del programa de doctorado en estudios internacionales de la universidad en país. La investigación que nos presentarán, en esta investigación se analizó el proceso de reintegración social de excombatientes de grupos armados no estatales en 2 comunidades de paz, la ATC y Samaniego. Esto llevó a identificar que algunas características de las comunidades de paz, como sus fortalezas organizativas y capacidades de diálogo, facilitaron la reintegración social de excombatientes en ambos lugares. Para el estudio se entendió las comunidades de paz como aquellas que se declaran imparciales en el conflicto armado y establecen ciertas reglas de comportamiento para los actores armados y la población civil. El estudio se realizó a través de entrevistas a excombatientes, pobladores y otros actores externos y a través de observación in situ. Entonces, le doy la palabra a Cecilia Esperanza para que nos cuenten cómo lograron desarrollar su investigación, sus objetivos, sus principales hallazgos. Les recuerdo entonces que durante la presentación de Cecilia Esperanza van a poder hacer sus preguntas a través del chat y las vamos a leer ya hasta el final, las vamos a responder y a socializar al final de todas las presentaciones. Cecilia, sigue por favor. Muchas gracias. Voy a compartir nuestra presentación. Yo creo que ahí se ve, ¿no es cierto? Y comentarles que de hecho somos 3. Queda también nuestro colega Jaime Jiménez, con el que hemos trabajado y que no puede estar lastimosamente hoy, pero queríamos decir con esperanza que ese trabajo ha sido de los 3. Voy a poner mi reloj para poder cumplir con el tiempo. Esta presentación se basa en 2 artículos académicos que ya están publicados. Al final dejaremos el link y que han sido publicados por nosotros 3, ¿no? Esperanza, Jaime y yo. El objetivo de estos artículos y de este proyecto de investigación en general ha sido analizar el proceso de reintegración social de excombatientes de grupos armados no estatales en 2 comunidades de paz. La TCC, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, del que va a hablar mi colega Esperanza, y Samaniego. Ahí nosotras entendimos por comunidades de paz unas comunidades, como dijo Natalia, que se han declarado imparciales en el conflicto armado y que han fijado algunas reglas de comportamiento tanto para los actores armados como para la población civil. Y lo que planteamos en esos artículos es que algunas características de las comunidades de paz, en particular su fortaleza organizativa, su capacidad de diálogo con todos los actores del conflicto y de la institucionalidad, han facilitado la reintegración social de excombatientes en ambos lugares. Y nos basamos para ese trabajo en entrevistas a diferentes tipos de actores, incluyendo excombatientes, y en observación en los sitios. La estructura de nuestra presentación, pues yo voy a dar esta breve introducción, luego voy a hablar de los factores de éxito, 4 factores grandes de éxito para la reintegración social con base en una comparación de los 2 casos de estudio, luego Esperanza va a ahondar en el caso de la TCC y al final unas conclusiones.
Y bueno, esos dos casos se asemejan en algunos aspectos, pero también tienen algunas diferencias. Ambos han sido escenarios de conflicto armado. En el caso de la TCC, sobre todo, ha tenido presencia ahí la guerrilla de las FARC y ha habido enfrentamientos con fuerzas armadas y grupos paramilitares. En cambio, en Samaniego han tenido presencia dos guerrillas, FARC y ELN, y también ha habido enfrentamientos con fuerzas armadas y grupos paramilitares. La TCC empezó a surgir como comunidad de paz a partir de 1987, ahí se conformó la asociación y para hacer frente justamente a los grupos armados de forma pacífica. En cambio, en Samaniego, el municipio se declaró territorio de paz en el 98 y los grandes hitos, digamos, en ese proceso de territorio de paz han sido de 2004 a 2007, que hubo el Pacto Local de Paz planteado por la alcaldía, que consistía en 10 puntos, 10 reglas que tenían que respetar los grupos armados y la población civil, incluyendo el no involucramiento de la población civil en el conflicto armado, y posteriormente el trabajo por reconocer el sector de la montaña, que es un área de ese municipio como resguardo indígena, para que la gente de la población de ese sector pudiera ser autónoma, mantenerse autónoma de los grupos armados. Entonces, estos dos casos que tienen en común, tienen sobre todo una alta organización social, muchas oportunidades de participación social y en ambos en ambos casos también se ha dado esfuerzos no violentos para hacer frente al conflicto armado. Donde tienen diferencias sobre todo es que el caso de la TCC que va a presentar Esperanza ha sido mucho más consolidado, en cambio el caso de Samaniego ha tenido, digamos, altibajos, por ejemplo, en cuanto a la imparcialidad. No ha sido como constante a lo largo del tiempo. Durante el Pacto Local de Paz sí hubo esta constancia y también ha habido variedad en cuanto a la cohesión de la comunidad, con mayor cohesión social en algunas comunidades como el sector de la montaña. Aquí nos vamos a enfocar en la reintegración social, que es un tipo de reintegración junto con la reintegración económica y política. La definimos como la capacidad de los excombatientes para reinsertarse a la sociedad y participar en las decisiones comunitarias sin recurrir a acciones violentas o ilegales. Esta reintegración social depende de factores que tienen que ver con los excombatientes y con las comunidades receptoras. Aquí nos vamos a enfocar exclusivamente en los factores que tienen que ver con las comunidades receptoras. Y en la literatura académica ya se mencionan algunos, como las garantías de seguridad, las relaciones entre comunidad y excombatientes, confianza, comportamiento, normas de comportamiento, que es el capital social, y también las oportunidades de participación social. Ahí identificamos 4 factores. Les voy a explicar en turno. El primer factor son las garantías de seguridad. Ahí vemos una diferencia entre el caso de la TCC y Samaniego. Vemos que se han mantenido esas garantías de seguridad en el caso de la TCC y esto ha sido sobre todo gracias a la práctica del diálogo y los acuerdos con todos los actores armados, y esto ha permitido que la propia ATCC fuera garantía de protección para los excombatientes. En Samaniego, en cambio, las garantías de seguridad han variado con el tiempo y la imparcialidad, sobre todo, y el diálogo con los grupos armados se han dado durante la época del Pacto Local de Paz, y durante esa época se redujeron los homicidios y hubo mayores garantías de seguridad para los reintegrados. Últimamente no ha sido el caso y hay solamente unos casos específicos, como en el caso del sector de la montaña y en la comunidad de Puercha, donde la comunidad vemos que sí ha servido de protección para los reintegrados, como en el caso de la TCC. Luego, el segundo factor de éxito es la aceptación social. Ahí vemos que en el caso de la TCC hay una gran aceptación social de los excombatientes, inclusive cuando incurren en actividades ilegales, por ejemplo. En cambio, en Samaniego sí ha habido mucho mayor estigmatización. Dicho esto, se han realizado iniciativas para promover la aceptación de excombatientes, iniciativas educativas a través del Consejo Municipal de Paz, por ejemplo.
El tercer factor de éxito que identificamos de esta comparación es la participación comunitaria. Ahí sí vemos coincidencia en ambos casos porque en los dos casos se han brindado importantes oportunidades de participación comunitaria para los excombatientes, inclusive en la propia TCC. En Samaniego lo mismo ha habido, por ejemplo, a través del bachillerato para la convivencia pacífica, la oportunidad para los excombatientes de hacer trabajo social y trabajar junto con la comunidad. También me olvidé en el caso de Samaniego, también en trabajos comunitarios como las mingas. Luego, en cuanto a acompañamiento al proceso de reintegración, también vemos que solamente en el caso de la TCC existen procedimientos específicos de acompañamiento. En el caso de Samaniego, solo en algunas comunidades muy específicas, en particular en el sector de la montaña, existen algunos procedimientos, por ejemplo, asambleas donde la gente recibe a los excombatientes y les exigen aceptar las reglas comunitarias como contribuir a las mingas para poder reintegrarse a la comunidad. Lo que vemos entonces es que en el caso de la TCC tenemos una reintegración social mucho más exitosa, pues en Samaniego ya alcancé el tiempo, así que voy a cerrar con esto. Uy, perdón, no me quiero parar mi minutería. Entonces lo que vemos ahí a raíz de este cuadro, y con esto cierro, es que pues estos 4 factores que identificamos son clave para la reintegración social y que en Samaniego hubo como vemos, o sea, donde por ejemplo, no se respetó la imparcialidad todo el tiempo o ciertas cosas, ahí vemos pues que lo que puede explicar que esa reintegración social no haya sido como exitosa digamos, a lo largo del tiempo y en todos los sectores. Y lo que refuerza como estos hallazgos es la importancia de un enfoque comunitario. Los enfoques comunitarios de reintegración, como dice la literatura académica, son mucho más exitosos. Esperanza, te dejo. Gracias. Bueno, yo voy a presentarles la reintegración social de excombatientes en una comunidad, una experiencia comunitaria campesina exitosa de construcción de paz que conocemos como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC. Bueno, lo que habría que decir es que la ATCC se ubica en el Magdalena Medio santandereano, concretamente en 33 veredas de 6 municipios de este sector del Magdalena Medio. Es un territorio que refleja varias características. Primero que todo, la diversidad cultural. Está integrado por una población negra y mestiza que es procedente de diversos lugares del país. Allí se asientan 4 iglesias. Pero por otra parte, pues también es un territorio que evidencia una gran riqueza, especialmente en su biodiversidad y también una riqueza en sus recursos que contrasta con la pobreza de amplios sectores de su población. Y finalmente destacaría también el impacto de violencias directas y estructurales, especialmente dentro de las directas, el conflicto armado interno. Pero ¿qué es la ATCC? La ATCC es ante todo una experiencia genuina y exitosa, aunque perfectible, de construcción de paz. Surge en 1987 como una experiencia de resistencia civil al conflicto armado, pero el empoderamiento pacifista de su población fue desarrollando a lo largo de 35 años que lleva este proceso distintos componentes de la construcción de la paz. Algunos hemos encontrado, por ejemplo, que son experiencias de mediación también en el conflicto armado. Otros han hablado de la ATCC también como una experiencia de memoria histórica y ahora, pues con Cecilia estamos afirmando que es una experiencia exitosa de reintegración social de excombatientes. Quisiera decir que por qué favorece los hallazgos principales de esta investigación. Primero encontramos que la experiencia exitosa de reintegración en la ATCC hunde sus raíces en condiciones propias de la ATCC. Primero, en su consolidación exitosa como experiencia de construcción de paz
y también en el desarrollo de otros componentes. Aunque surge como una experiencia de resistencia civil, esta resistencia abre la puerta a un ejercicio de mediación en el conflicto armado, y esta mediación en el conflicto armado pues se realiza desde diálogos multiactores, principalmente los actores que hacían presencia en el territorio y también las comunidades. Y destaco que estos acuerdos muchas veces fueron escritos y eso le generó el reconocimiento con el Nobel Alternativo de Paz en el 90. Pero básicamente la reintegración es exitosa por 4 posturas de la TCC. La primera, su compromiso con la defensa de la vida, que es algo que han priorizado en sus 35 años de existencia. Lo segundo es su postura, la manera como perciben al adversario, que nosotras lo hemos denominado como humanización del adversario. La ATCC percibe al adversario, por ejemplo, al actor armado como un ser humano y en tal sentido con un derecho a ser reconocido en su dignidad, a pesar de las diferencias que tienen con ellos y del daño que les han podido hacer. Por otra parte, también reside en el hecho de que la ATCC ha ido apropiando una cultura del diálogo al punto que reconoce que el diálogo está en la base de en la base de la resolución de los conflictos, y finalmente que también reside en la postura de no colaboración frente a todos los actores armados. También quiero decir que todas estas condiciones ha permitido a la TCC brindar condiciones de acogida, brindar condiciones de estímulo para que los reintegrados se reconstruyan su proyecto de vida, ha favorecido la reconciliación entre víctimas y excombatientes y la dignificación de los excombatientes. Por ese motivo, además, y con esto voy cerrando, la ATCC ha desarrollado un procedimiento para la reintegración social de excombatientes. Ellos previamente tienen que realizar unos compromisos con la directiva de la ATCC, donde se comprometen a un buen comportamiento, saben que si hay conflictos deben acudir al delegado de la vereda o al directivo de la ATCC, incluso saben que pueden más adelante a asociarse a la ATCC si en el transcurrir de ciertos años, creo que son 5, observan un buen comportamiento. Concluimos con Cecil, entonces, que este tipo de experiencias muestran las posibilidades de la reintegración social en experiencias de construcción de paz, muestra la importancia de estas experiencias, muestra también cómo pueden nutrir políticas públicas. Por otra parte, aunque el Estado no ha trabajado con estas experiencias directamente, sería conveniente aprovechar las lecciones aprendidas que se derivan de ellas. Consideramos que también es muy importante propiciar un encuentro en estas experiencias de reintegración en comunidades de paz con las otras que se han propiciado en el país, y cerramos reconociendo que la reintegración social de excombatientes contribuye a la construcción de la paz, da alcances a los procesos de paz. Por otra parte, posibilita experiencias de reconciliación, posibilita la dignificación de los excombatientes. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Creo que tomé los 7 minutos exactos. Muchas gracias a ti, Esperanza, y a Cecil por esta presentación maravillosa. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de prepararla y de compartirnoslas, de compartir pues su experiencia. Quisiera hacer solo recapitular algunas cosas. Nos parece súper interesante que hayan logrado identificar factores claves que permiten que un proceso de reintegración social sea exitoso, y entre ellos, además de las garantías de seguridad, son claves o son fundamentales la aceptación social, la participación comunitaria y el acompañamiento a lo largo del proceso. Y como en la vida todos los procesos se toman su tiempo,
tienen sus puntos más altos y sus puntos más bajos al principio, pero ya luego se van estabilizando y es algo de lo que ustedes nos van contando aquí. Muchas gracias por compartirnos estos hallazgos. Quiero invitar a todos y todas a poner sus preguntas aquí en el chat de preguntas y respuestas. Como les contaba al principio de nuestra presentación, les voy a ubicar nuevamente en el espacio donde van a poder encontrar las preguntas. Ubiquen la parte inferior de su pantalla, por favor, y luego encontrarán el icono de preguntas y respuestas. Allí dan clic o pinchan este icono y se despliega un cuadro de diálogo adicional en donde van a poder escribir no solamente las preguntas que tengan sobre lo que nos acaban de presentar Cecil y Esperanza, sino también van a poder hacer comentarios que tengan sobre desde su experiencia. Sabemos que aquí hay colegas de la ARN que nos acompañan, que han estado en procesos de reintegración, que nos pueden hacer comentarios y enriquecer esto que Cecil y Esperanza nos acaban de contar. Voy a entonces dar paso a nuestra siguiente presentación a cargo de Jorge Álvarez. Jorge Álvarez es magíster en educación, investigador y docente de la Universidad Autónoma de Manizales y candidato a doctor en educación. Él nos presenta una investigación titulada Reconstrucción de la memoria histórica del proceso de reintegración en el eje cafetero y 2 municipios de Chocó, a partir de las experiencias de los excombatientes y las reflexiones de las estrategias implementadas por la ARN. El objetivo de este estudio ha sido el reconstruir la memoria histórica del proceso de reintegración en el eje cafetero y 2 municipios del departamento de Chocó en los últimos 10 años, a partir de las experiencias de excombatientes alzados en armas y las reflexiones de las estrategias implementadas por la agencia para la reincorporación y la normalización. La metodología empleada se concentró en el uso del enfoque de investigación para la acción y toma de decisiones, el enfoque biográfico y la sistematización de experiencias. El proyecto generó resultados con diferentes productos que muestran los hallazgos que involucran situaciones como la estigmatización, la reintegración social, las dimensiones de reintegración, entre otros. Todo fue construido, y esto es clave tenerlo en el radar mientras escuchamos a Jorge, todo fue construido desde las voces de personas que en su momento pertenecieron a un grupo armado ilegal. Así que Jorge, te doy la palabra. Bien, gracias. Gracias, Natalia. Bueno, primero agradecerle a la ARN, a Plaxo por este espacio. Yo creo que es una oportunidad para, más allá de mostrar unos resultados, es generar y fortalecer aquellas alianzas que nos permitan aportar desde la academia a la construcción de paz. El mensaje principal desde aquí es mirar la reintegración desde la mirada, como nos lo decían nuestros ponentes anteriores, sobre la construcción de paz, de cómo todos podemos aportar y cómo debemos encontrar esos espacios de encuentro, en este caso académico, como lo diría Leder en uno de sus textos, habla de que para la construcción de paz se requieren esos encuentros, se necesitan esos espacios para poder hablar de diferentes temas y escuchar diferentes voces, y qué mejor manera dar inicio o en esta presentación mostrar las voces de aquellas personas que en algún momento dado pertenecieron a un grupo armado y que hoy en día pues, construyen paz desde la legalidad, desde como familiares, como personas trabajadoras en diferentes sectores, como estudiantes, con un rol ciudadano en este momento. Entonces, para dar inicio, debo mencionar la Alianza Conocimiento, Memoria y Paz, una alianza construida con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Universidad Católica Luis Amigó y la Universidad Autónoma de Manizales, a la cual hago parte como uno de los investigadores. Obviamente hay que dar aquí algo muy importante, es esta convocatoria que abrió en su momento MinCiencias, porque fue financiada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, una convocatoria que está centrada
especialmente en aquellos elementos de apropiación social del conocimiento. De esta investigación surgen diferentes productos y diferentes líneas de trabajo. Dentro de esos productos surge un documental que, al finalizar les compartiré el link donde lo pueden encontrar, además de los productos académicos que ya han empezado a emerger o a publicarse, porque esta investigación terminó justo el 11 de julio, entonces estamos ya en todo ese momento en que las revistas nos están aprobando las diferentes publicaciones. Yo quisiera dar inicio, bueno, aquí están los diferentes investigadores de cada una de las universidades, también de la Agencia de Reincorporación, y ya les hablo un poco de por qué la agencia allí y qué rol tan importante tiene allí la agencia. Reconocer aquí es como esta alianza que se genera con tres universidades, una alianza que hemos denominado, como lo he mencionado, Conocimiento, Memoria y Paz, la cual no está sujeta única y exclusivamente a este proyecto, sino que está abierta a otro tipo de proyectos que podamos hacer de manera conjunta a través de convocatorias nacionales o internacionales, como nos lo hemos proyectado en este momento. Antes de dar el paso allá a la siguiente diapositiva, es que lo metodológico, yo debo reconocer primero a las personas que participaban del estudio, aquellas personas que pertenecían a grupos armados y que abrieron literalmente la puerta de sus casas para hablarnos un poco de qué es lo que hacen hoy en día. Como les decía, la investigación da para muchos elementos, pero hoy haré un especial énfasis a lo que nosotros hemos denominado reintegración territorial, muy desde la visión de la reintegración social que nos convoca el día de hoy. Nosotros tenemos un enfoque que transversalizó toda la investigación, que es el enfoque de investigación para la acción y toma de decisiones. Es un enfoque que hemos venido trabajando, y lo que permite este enfoque es una mirada mucho más amplia de las investigaciones, el uso de la investigación, no solamente el tener las publicaciones, sino que se haga uso de él. Por eso nosotros nos vinculamos normalmente con los principales beneficiarios del proyecto, quienes podrán tomar decisiones de manera posterior con estos resultados. Aquí obviamente hacen parte las personas que hicieron parte de los grupos armados, también la ARN como investigador, y como investigadores y como grupo de investigación los aportes fueron amplios y no generaron obviamente ningún sesgo, sino que existía una apertura de la reflexión crítica de cada una de las dimensiones y cómo se ha implementado la política pública de reintegración en el eje cafetero. Utilizamos varios métodos allí, el enfoque biográfico y también la sistematización de experiencias. El enfoque biográfico desde la parte de la reconstrucción de memoria histórica, incluyendo allí elementos como son las entrevistas en profundidad, y desde la sistematización de experiencias, pues utilizamos diferentes técnicas, grupos focales y la reconstrucción del proceso vivido, que nos permitió dar cuenta de los últimos 10 años que pasaron en el eje cafetero con la reintegración. Hicimos, bueno, algo importantísimo es que pues, todo se hizo con consentimiento informado. Cada registro fotográfico o video, pues siempre tenemos allí elementos pues, que nos respaldan la autorización para su uso. No lo consideramos una investigación de riesgo mayor al mínimo, pues esto implica, hay muchos de los casos de recortar elementos del pasado que son, que a veces terminan siendo algo pues complejo para las personas que participan del estudio. Está centrado el estudio específicamente en reintegración, diferente a la reincorporación. Recordemos que después del 2016 surge un nuevo componente en Colombia que es la reincorporación, específicamente para el colectivo FARC que firma el acuerdo de paz en el año 2016, pero nosotros nos ubicamos un poco en los grupos que de manera previa lo hicieron, se desvincularon de los grupos ya sea de manera individual o colectiva, pero no a partir del acuerdo que es del año 2016. Eso es para tener precisiones, porque ya se viene adelantando otro tipo de procesos que son importantes para tener presente en la academia. Yo resumo de manera rápida esta diapositiva por cuestiones de tiempo. Como les decía, podría profundizar en cada una de ellas, pero quiero mencionar algunos elementos relevantes de allí. Es que cada una de estas dimensiones tiene sus limitaciones y oportunidades, tiene sus características que lo vive la persona que hizo el proceso de una manera diferente. La experiencia es individual, no necesariamente se puede estandarizar algo colectivo, sino que la experiencia se vive allí y podemos encontrar diferentes relatos. Pero antes de iniciar esta ruta, pues la persona lo que nos manifiesta en los diferentes discursos es unos temores. Antes de llegar allá a la ruta, manifiesta un temor del cumplimiento del Estado y otros de la normatividad y demás. Pero ya cuando está en la ruta, el principal elemento o factor que contribuye allí es, aparte del acompañamiento que lo desarrolla un profesional de campo,
También es la familia que le da ese acompañamiento y las mismas comunidades, como lo vamos a ver a continuación a partir de unos discursos. Ellos cuentan limitaciones, como podría tenerlo cualquier ciudadano en este momento. Nos mencionan, por ejemplo, en el ámbito de hábitat, siempre nos reflejan el tema de la necesidad de una vivienda, pero es muy importante que la política en este momento de reintegración no necesariamente habla de ese componente, sino es en qué condiciones también vive la persona. Allí por resaltar algunos elementos de esta dimensión. En lo educativo se enfrentan a diferentes retos, son personas que salen a un promedio de edad de 39 años del grupo armado, y se enfrentan a cursar una básica primaria, secundaria o incluso universidad a una edad muy superior, porque mucha parte de su vida estuvo allí en su grupo armado y pues va a ser difícil enfrentarse a este componente educativo. Y desde seguridad, pues no hay que desconocer que en este momento cuentan con invitaciones de pertenecer nuevamente a grupos armados que se reorganizan nuevamente y que en el componente de seguridad también están las amenazas, lo cual implica cambiarse, movilizarse hacia otras regiones del país. Algunos de ellos, por ejemplo, en el eje cafetero, pues vienen de otras regiones del país que son importantes, pues que no van allí por esas opciones o esas condiciones de que puedan ser, o que son amenazados o que puedan ser, obviamente, asesinados por grupos armados en la región. Aquí solamente por resaltar, como les decía, trato de optimizar un poco el tiempo, pero por cada una de estas dimensiones existen las reflexiones de fondo. Pero me gustaría aquí hablar un poco, especialmente, qué pasó con el componente territorial. Este es el eje cafetero. Nos falta allí como graficar los dos municipios de Chocó. Lo que pasa es que la oficina de la ERE en el eje cafetero, por cercanía, atiende dos municipios de Chocó por cercanía con el departamento de Risaralda. No los menciono allí porque no, pues, no es como nuestro objetivo, pero sí es importante resaltar acá estas características. Dentro de esas características es que en muchos de los discursos de las personas que hicieron parte de los grupos armados, pues están centrados en la oportunidad de empleo, en las encuestas registradas, porque hubo un respaldo allí en las encuestas registradas con las personas, se identificó que el 89% está empleado. Uno diría que debería ser el 100% de empleo, pero nuestras tasas de desempleo en la región no son las más óptimas. Por ejemplo, puedo hablar de una tasa de desempleo en este momento en Caldas del 9.5, una tasa de desempleo en Risaralda de 13. Entonces, igual están padeciendo algo que no, es algo genérico para toda la región, un tema de desempleo, y eso yo diría que es muy generalizado en mucha parte del país. También hay que tener en cuenta la oportunidad al acceso en determinado oficio o labor. Muchos de ellos se dedican a ese campo, a la agricultura. Entonces, los diferentes pisos térmicos que caracterizan el eje cafetero favorece que pueden encontrarse personas que se dedican a la ganadería, como también personas que se dedican, por ejemplo, al café o otro tipo de productos, porque son dentro de las habilidades que, digamos, tienen una vez tienen pues de los grupos armados. No cuentan con unas competencias laborales formadas previamente, por eso les da mucha facilidad acceder a este tipo de oficio. También depende esta reintegración territorial de los grupos armados ilegales que están presentes en la región. Nosotros tenemos regiones que se caracterizaron por una presencia muy alta en su momento de paramilitares. Entonces, posiblemente una persona que venga de un grupo armado, digamos, de las FARC o ELN, va a ser muy dificultoso que se reintegre en comunidades que tienen estos grupos allí como presentes. Obviamente por cuestiones de seguridad, por la misma aceptación de las mismas personas allí. La otra es la expectativa de los excombatientes. Muchos de ellos, como vamos a ver a continuación de la gráfica, ellos pretenden volver a su familia de origen. Digamos que ellos retornan al eje cafetero y al Chocó es porque allí cuentan con su familia de origen. Algunos no lo convienen de otras zonas, por lo que mencionaba en su momento, de que se debe a que son amenazados en ese momento. Y un elemento aquí fundamental son las comunidades receptoras. Las comunidades receptoras juegan un papel muy importante porque son ellas quienes se abren o pueden generar estigmatización fácilmente a la persona que viene en proceso de reintegración. Algo que hemos identificado es una problemática que se ha mencionado, creo que desde hace mucho tiempo, tanto teóricamente como a través de diferentes medios, que es la estigmatización que se genera en el ámbito educativo, social y en el ámbito laboral.
Y las comunidades receptoras, cuando uno encuentra comunidades receptoras que son abiertas y disminuye esa estigmatización, lo que favorece es una mayor participación del excombatiente en los espacios de participación, por ejemplo, en espacios como las juntas de acción comunal, en los espacios de tomar decisiones por la misma comunidad. A veces, cuando se da esa apertura, se logran unas personas que aportan a las comunidades y que son líderes y que se constituyen líderes. Hay experiencias específicas en los relatos que tenemos allí. Aquí dentro, esta es como la gráfica que tenemos en cuanto al retorno. De pronto no retornan tanto a lo que Chocó. Chocó es una que tiene la característica. Posiblemente ese no retorno es por las condiciones de calidad de vida que puede tener en este momento algunas de las regiones del Chocó y prefieren centrarse en regiones como Antioquia, como el eje cafetero y como el Valle del Cauca también. Entonces, lo que quiero llegar allí es que no necesariamente están transitando por diferentes zonas del país, sino que ellos llegan específicamente a regiones donde previamente tiene su familia, aunque no todos lo logran, porque lo que hemos mencionado es que sus familias pueden ser amenazadas. Podemos tener en este momento personas en el eje cafetero de que no han retornado a su lugar y que fácilmente no se comunican con ellos en meses, pues con la familia, debido a las condiciones de seguridad que implica este tipo de situaciones. Esta imagen para nosotros es determinante y yo creo que aquí nos da, y quiero dejar allí como muy abierto este componente, porque aquí nos falta profundizar un poco más. Resulta que muchos de las personas que hicieron parte de los grupos armados, y por eso está en esta gráfica que ponemos aquí, tenemos diferentes resguardos indígenas en nuestra región. Especialmente trabajamos en Veracativa y en Verachamí. Son dos comunidades indígenas ubicadas en el eje cafetero. Bueno, hay varios, como lo podemos ver allí, pero pues en cuanto a como comunidad son estas dos. Pero es importante resaltar una visión desde la cosmovisión y desde la cultura de ellos, todo lo que le han denominado ellos armonización. Una armonización que se centra desde lo espiritual y lo que le permite es ver a las personas que hicieron parte de los grupos armados de otra manera. Obviamente cuentan con unos antecedentes. De hecho, los discursos cuando uno habla con la misma comunidad son discursos de desplazamiento, de pérdida de la cultura. El hecho de que el joven migre desde un territorio y se vaya hacia la ciudad, eso implica muchos cambios importantes en la cultura y se pierden años incluso a nivel generacional. Entonces, pues en cuanto a nivel cultural y incluso a veces se pierde pues, la lengua, otro tipo de elementos culturales que tienen ellos allí arraigados. Pero cuando llega la persona que hizo parte del grupo, que se vinculó por diferentes motivos, no profundizamos allí, aunque tenemos algunos elementos también desde las violencias estructurales, pero son diversos los motivos de su vinculación. Pero cuando vuelven allí, las mismas comunidades se abren. Lo que dicen es, cometí un error, pero nosotros desde la espiritualidad, desde la armonización, lo que queremos es sanar volver a esta persona como en su cauce, volverlo nuevamente a la comunidad. Y la misma comunidad lo que hace es contribuir a que se logre la reintegración. Yo siempre mencionaba cuando he hecho esta presentación en diferentes espacios, tenemos mucho que aprender desde la armonización, tenemos mucho que aprender desde los elementos culturales de cómo lograr esa reconciliación. No necesariamente aunque si fuera posible, pero yo me paro más en algunos autores donde habla que el perdón es importante, pero creo que en este momento, más allá del perdón, es importante saber construir a partir de las diferencias, porque el perdón obviamente es un elemento más desde lo individual. Pero aquí cuando hablamos desde las comunidades, vemos es, bueno, cometí un error, pero venga, avancemos y como comunidad lo que vamos es a decir, literalmente yo le dicen, lo vamos a curar y vamos a armonizarlo nuevamente y vamos a continuar como comunidades. Para mí eso es determinante y eso abre un elemento importantísimo para profundizar mucho más allí en las investigaciones. Aclaro, hablo específicamente de estas comunidades que tenemos acá, reconociendo que el país tiene diferentes comunidades con diferentes perfiles. Estas son algunas de las publicaciones que tenemos allí, y está allí el documental. Yo les invito a ver ese documental, con las voces de las personas que hicieron parte del proceso de reintegración. Creo que es uno de los elementos que surge de de la reconstrucción de memoria histórica y que sería interesante escuchar estas voces allí por diferentes medios y eh, qué mejor manera tener allí pues como estos elementos gráficos, auditivos y sus voces. Para mí es muy importante las voces. Vuelvo a mencionarlo, no es lo que acabo de mencionar primero, no soy el único autor. Tenemos diferentes investigadores allí, incluyendo estudiantes de pregrado que se vinculaban de manera activa
y a partir de sus diferentes sus formaciones pues dieron sus aportes, pero lo más importante es que estos son las voces de las personas que hicieron parte de un grupo armado y que simplemente quieren ponerlas y expresarlo y mostrarse de que son personas que hoy en día son ciudadanos y que aportan a la construcción de paz, pero que depende significativamente de la apertura, de la disminución de la estigmatización y las características de las comunidades y la misma comunidad para recibir la reintegración. Hay otros ejercicios que son los modelos de fortalecimiento comunitario que también fueron sistematizados. No hace parte de la ruta de reintegración, pero también son un modelo ejemplo en el sentido de que se construyen entre víctimas y personas que hicieron un grupo armado, se construyen y avanzan en algunas propuestas en los territorios y eso favorece otro tipo de diálogos y que permite construir, digamos, regiones. Yo agradezco bastante el espacio nuevamente y quedo atento a cualquier duda que tengamos frente a la presentación y abierto a cualquier posibilidad de investigación de manera conjunta. Jorge, muchas gracias a ti por tu presentación, nuevamente por dedicar tiempo a preparar este espacio, a preparar el discurso para presentarnos la investigación. Los principales hallazgos, muy interesante lo que nos presentas en relación a cómo en espacios de territorios indígenas son recibidos los excombatientes y cómo, digamos, un poco lo que también nos mencionaba Esperanza, en alguna medida son dignificados, son tratados como seres humanos y bueno, tienen una oportunidad de empezar una nueva vida con un nuevo proyecto, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Nuevamente invito a todos y todas a participar en nuestro chat de preguntas. Vemos que tenemos algunos participantes muy activos, lo agradecemos mucho. Invitamos a todos y todas a que ingresen en nuestro chat, pongan no solamente sus preguntas, sino también observaciones que ustedes consideren importantes que hagan parte de esta conversación. Luego de la presentación que tendremos con Oliver, de la presentación que tendremos con Oliver, tendremos nuestro espacio de preguntas y respuestas y pues de observaciones también. La idea es que allí estemos todos muy activos, participando, preguntando y tengamos una conversación bien rica. Entonces voy a darle la palabra a nuestro último panelista, Oliver Kaplan. Oliver es profesor asociado al Corbell School of International Studies de la Universidad de Denver en Colorado, Estados Unidos. Antes de esto fue investigador de postdoctorado en la Universidad de Princeton y en la Universidad de Stanford. Es autor de libros y artículos sobre reintegración social y sus investigaciones han sido apoyadas por el Cornish Corporation, el Comité Internacional de la Cruz Roja y también ha sido financiado por otros premios. Los resultados, estos libros, estos artículos han sido publicados en revistas como The Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, el New York Times, el Foreign Affairs, el CNN y el Foreign Policy. Oliver nos va a hablar un poco, o nos va a presentar algunas de sus investigaciones, los resultados de algunos de sus artículos relacionados con reintegración social. Y también nos va a hacer una breve reseña del libro que recientemente publicó y que, bueno, ya también tendremos un espacio para conversar sobre él específicamente, luego los invitaremos. Haciendo pues como un resumen de lo que Oliver nos va a contar. Iniciamos con una pregunta y es ¿qué determina la reincidencia de los excombatientes de los conflictos armados? En estos estudios se evaluaron las explicaciones de la reincidencia relacionada con las experiencias de los combatientes y los motivos delictivos comunes mediante la combinación de datos de unas encuestas representativas de excombatientes de varios grupos armados en Colombia con registros
policiales de comportamientos observados que indican cuáles de los encuestados regresaron a actividades beligerantes o ilegales. De acuerdo con una teoría de la reincidencia formada por factores impulsores y restrictivos, los resultados de las investigaciones sugieren que existen factores como los rasgos de personalidad, los lazos familiares débiles y la falta de logro educativo, como estos están asociados a la reincidencia. También, como les mencionaba, Oliver nos va a hablar un poco también de su libro, del libro que recientemente publicó, titulado Resistir la guerra o cómo se protegen a sí mismas las comunidades. Oliver, te cedo la palabra y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias, Natalia, por esta introducción. Voy a ir compartiendo pantalla si funciona. A ver. Y pueden decirme si es vista de presentador o es vista de presentador. Ok. Un segundo. Ok, ahora sí. ¿Me está viendo pantalla? No, todavía. No, ok. Un segundo. Ahora sí. Ya. Ok, bueno. Pues para hoy preparé una serie de resúmenes de investigaciones y los agrupé aquí, como ven, bajo el título de la reintegración social en Colombia ayer y hoy, porque esas investigaciones fueron hechas hace un tiempo ya, pero creo que tienen muchas implicaciones para lo que está pasando hoy, que hay mucho para aprender y también mucho para seguir aprendiendo y probando. Y lo que voy a presentar hoy es un resultado de una relación estrecha y larga con la ACR, hoy día con la ARN, y sigo con investigaciones. Ya llevamos casi más de 10 años, casi 15 años trabajando de la mano con esos proyectos y creo que han seguido a dar muchos resultados. Entonces, para comenzar, pues quisiera hablar de 3 investigaciones, pero primero solamente quisiera tocar un momento sobre el libro que publiqué recientemente en español por el Fondo de Cultura Económica, Resistir la guerra, o cómo se protegen a sí mismas las comunidades. No voy a hablar mucho de eso y de hecho, pues estoy muy dispuesto a venir a Colombia o hacer un evento virtual con ARN sobre el libro y el proceso de hacer la investigación, pero quisiera solamente resumirlo y usarlo como prólogo para las demás investigaciones. Y pues para este proyecto tiene mucho que ver con las agendas de investigación, de Esperanza, de Cecil, y en este libro miro cómo funciona la organización social para ayudar a las comunidades a protegerse a ellos mismos. Y eso es obviamente con la portada usando métodos no violentos. Y se ven aquí en más grande las diversas comunidades negociando, dialogando, protestando, organizándose frente a distintos grupos armados. Y pues para este proyecto que realmente comencé en 2006, 2007, pues ya hace tiempo, pues tuve que mirar no solamente los procesos y los temas de las comunidades, sino también para tener una mirada de los mismos combatientes, los posibles perpetradores de violencia. Entonces, como ven aquí en la mano derecha de la pintura, también hay los grupos armados y me sentí que fue indispensable entrevistarme con ellos y aprender más de sus perspectivas frente a diversas comunidades. Entonces, eso fue mi primera interacción con la ACR en aquel momento.
logré como 29 entrevistas con excombatientes de diversos grupos armados. Con ese apoyo de la ACR, fui a los distintos centros de servicio en el barrio Kennedy, en Rafael Uribe, y más que todo la ACR me ha ido a citar personas en reintegración de las regiones de mis estudios de casos para el libro. Entonces, pudieron citar gente para entrevistas del occidente de Cundinamarca, del sur de Santander y del eje cafetero de Caldas, específicamente por el municipio de Pennsylvania. Entonces, eso fue muy importante porque estuve mirando casos específicos y necesitaba las perspectivas en ese momento de ellos. Y pues ese libro también es donde vi más que todo, pues primero los intereses y procesos de reintegración de los excombatientes, pero también aprendiendo sobre los procesos de las comunidades. Y eso realmente, esa combinación me dio el interés en estudiar más preguntas de DDR y de reintegración. Y pues aquí vemos el río Karare, donde está la organización de la TCC en la India. Ustedes ya acaban de oír de eso por el trabajo de Esperanza y Cecil, y de hecho, pues mi primer contacto en Colombia, mi primer contacto académico fue Esperanza. Me llevó de la mano a Barranca Bermeja para mi primer acercamiento con la comunidad de la TCC, y pues gracias a Esperanza. Y pues con este trabajo, pues yo también vi o escuché un poco de la ayuda que la comunidad estaba brindando a los desmovilizados para llevarlos a la comunidad, para brindarlos seguridad, etc. Entonces, eso fue como algo que siempre me quedó en la mente, fue muy inspirador para los otros proyectos que hice. Entonces, solamente para mostrar aquí una foto de la TCC, me impactó mucho su proceso organizativo y pensé, bueno, con ellos están haciendo algo interesante ayudando a los excombatientes. Quizás podemos tomar implicaciones de este caso y probarlos más ampliamente y mirar qué pasa en otras comunidades. Cuando es tan exitoso, ayudando a los excombatientes, cuando los excombatientes reinciden, y eso fue muy influyente en mis siguientes investigaciones. Y pues aquí vemos la organización de la TCC, también obviamente la TCC y otras comunidades en Colombia están basados en las juntas de acción comunal, los cabildos, los consejos comunitarios afrocolombianos. Entonces hay varias comunidades que juegan papeles en estos procesos. Y pues un resultado de la investigación con la TCC y que aparece en el libro es el proceso de investigación que hacen la TCC y por qué se encuentran amenazas, se enfrentan con amenazas. Y eso solo quise mencionar este gráfico porque tiene que ver mucho con la presentación que Cecil y Esperanza acaban de presentar sobre los paraguas de seguridad. Y pues en mi investigación hice entrevistas con los líderes sociales de esa comunidad, de los conciliadores, y ellos me estaban contando de casos de amenazas que tuvieron que enfrentar y cómo dialogaron para proteger a personas por distintas amenazas. Y aquí vemos que en una porción de los casos, diría como 5 y 10 de los casos, mencionaron que tuvieron que interceder para proteger a personas en proceso de desmovilización amenazados. Ok. Si no pueden escuchar bien, voy a poner mis micrófonos aquí. Entonces, hay varias razones, pero uno donde estaban ayudando a proteger a personas bajo amenaza fue desmovilización. Ahora mejor con el volumen. Sí, gracias. Sí, ok, perdón. Entonces, saltando hacia adelante, pues quisiera
mostrarles, ese es un artículo que mi colega Enzo Nucio de ETH y yo publicamos en el New York Times alrededor del periodo de la firma del Acuerdo de Paz. Y en este artículo resumimos las investigaciones que hicimos juntos. Entonces, si quieren un buen resumen de esas investigaciones, por lo menos en aquel momento, les dirijo a este artículo en breve. Y también podemos darlos el link para el libro, pero voy a tocar las dos investigaciones que publicamos y que mencionamos acá, pues cómo mantener a los guerrilleros de las FARC fuera del combate. Sigue un tema algo importante, entonces seguimos con esas dos investigaciones. Pues el primero se llama Community Counts, o cuenta la comunidad, y eso es publicado en la revista de Conflict Management and Peace Science en 2018. Y eso fue quizás una de las primeras investigaciones para tocar el tema de la reintegración social con un marco empírico. Entonces buscamos indicadores de participación social que fueran más sobre comportamiento que solamente de percepción. Entonces voy a solamente resumir un poco de eso, pues miramos la participación social como una forma de reintegración comunitaria y miramos cuáles son los determinantes de la reintegración social de excombatientes. Y para esta investigación y para el otro, aprovechamos de una encuesta de la Fundación Ideas para la Paz de 2008, hecho con colaboración con la ACR en ese momento. Y eso fue indispensable. Tuvo una muestra de 1,485 excombatientes de diversos grupos y combinamos esta base de datos con otros datos al nivel de municipio y pues al nivel de individuo cuando pudimos. Pues encuestas de la población general de la POP, varias variables observacionales de censo, de Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, de INDEPAZ, y pues también aprovechamos de las entrevistas cualitativas que hicimos antes con la ACR. O sea, yo hice las entrevistas para mi libro. Enzo también hizo alrededor de 40 entrevistas también con el apoyo de la ACR. Entonces, esas entrevistas, aunque fueron para otros proyectos, siguieron siendo muy útiles, y eso es un punto clave en cuanto a la investigación, que nada es perdida, que seguimos aprovechando de esa información. Y pues aquí en breve es el resultado principal, que muestra una correlación entre la participación comunitaria, o sea, de la población, de los civiles, con la participación social de los excombatientes en organizaciones comunitarias. Y esto es como el resultado al nivel de municipios. También hacemos la correlación al nivel de individuos, pero básicamente pueden ver esa línea subiendo. Cuando un factor aumenta, el otro aumenta. Y pensamos que eso significa que la capacidad receptora de las comunidades es muy importante para incentivar y invitar a los excombatientes para también participar. Y pues al contrario, cuando vemos donde hay menos participación social por comunidades, los excombatientes son más propensos a organizarse entre ellos mismos con asociaciones de excombatientes y menos participación con las comunidades. Entonces, voy a saltar a la segunda investigación y al final voy a resumir con unas implicaciones, pero el segundo es relacionado y se llama Explaining Recidivism of Ex-Combatants in Colombia. Y en esta investigación, pues Enzo y yo estábamos hablando y pensando, bueno, ¿cuál sería como la pregunta más clave para entender sobre la reintegración? Y pensamos que fue la reincidencia, o por qué excombatientes vuelven al crimen o vuelven al conflicto armado. Y pues si queremos entender algo que afecta a la sociedad, es eso. Entonces eso también salió en 2008, pero con el trabajo comenzado mucho antes. Y pues preguntamos, pues, ¿qué es la reincidencia? Pues lo consideramos
la participación de excombatientes en actividades criminales cometidas después de su desmovilización. Y como pueden ver, esto es una definición un poco amplio, pero toca pues delitos comunes, pero también delitos más graves que tienen que ver con el conflicto, rebelión, coincidencia para delinquir, cosas como así, porta de armas. Entonces miramos varias construcciones de este variable que son de crímenes generales, pero también más específicos con temas de conflicto armado. Y pues la reincidencia en ese sentido no implica que la persona regresa a su estructura armada previa. A veces pueden ir a otro grupo armado y eso vemos, por ejemplo, hay mucha gente que estaban en un grupo y luego vuelven al BACRIM o hoy día están quizás entrando en los grupos reincidentes. Entonces, con la reincidencia, para resumir unos resultados de unas investigaciones anteriores de la ACR, vemos que en algún momento la ACR calculó una tasa de 20% de reintegración de toda la población excombatiente y como alrededor de 15% de personas que estaban vinculados con el programa de la ACR. Pues nosotros quisimos mirar pues qué explica esta tasa o este porcentaje. Entonces, otra vez aprovechamos de la encuesta de excombatientes y con el apoyo de la ACR y pues pudimos lograr agregar a la encuesta los datos de la Policía Nacional sobre los arrestos de los excombatientes en la muestra para los años 2008 a 2010. Entonces tuvimos una medición primero de factores, digamos, independientes o causales y luego miramos los resultados. En la muestra, pues como resultado vimos una tasa promedio de 14% de reincidencia, que es algo muy parecido a la cifra que acabo de mencionar, que nos dio mucha confianza en la calidad de los datos. Y otra vez aprovechamos de esas mismas entrevistas, o sea, porque la gente estaba hablando de factores para éxito en su reintegración. Entonces realmente fue un regalo que siguió a dar beneficios. Y para resumir este estudio, pues miramos en un marco de una regresión estadística varios factores basados en hipótesis de reincidencia criminal y pues también otros factores de reintegración. Y vemos que hay unos factores que llevan a la gente a la reincidencia, primero como motivos personales para unirse a un grupo armado, por ejemplo, por venganza, por ganancias o hay otras razones, pero esos dos son principales para motivar la reincidencia, o sea, sigue a través del tiempo esos motivos. Y también proximidad de BACRIM, otros grupos ofreciendo oportunidades para la reincidencia. Pues quizás más importantes para la política pública, hay varias anclas para la vida civil y esos son esos factores sociales. Pues tener familia y tener hijos son anclas muy importantes para dar incentivos para no volver a conflicto y también tener educación y esas pistas que proveen para los excombatientes para seguir exitosamente con sus vidas. Pues al otro lado, no vemos muchos efectos por empleo, sino quizás un efecto entre paramilitares o exparamilitares. Y también, sobre todo, vemos que hubo menos reincidencia por exguerrilla en relación con los exparamilitares. Pues solamente para resumir unas citas de nuestras entrevistas, dos son de exparamilitares. Uno dijo primero razones para volver al conflicto, dijo en 2005 a mí no me pagaron mi subsidio ni en enero, ni febrero, ni junio, ni julio, entonces me fui a raspar hoja de coca por allá. Entonces como falta de programa y pues también incentivos para involucrarse en una actividad ilegal. Por otro lado, un otro exparamilitar explicó estos factores sociales. Dice, no tenía en quién pensar, no tenía obligaciones, no tenía hijos, o sea, después de desmovilizarse, pero dice,
Ahora ya tengo una hija y ella me da muchos motivos para que yo no vuelva allá al conflicto. Entonces, un gráfico al final, pues también miramos una pregunta sobre cuáles factores o cuáles aspectos del programa del ACR ayuda más con la reintegración, y vemos una variedad, pero más que todo vemos como la educación, y eso es más que todo, pensamos, porque la educación es para la vida y abre muchos más espacios que solamente por ejemplo, formación técnica, que es muy más enfocado en una sola cosa y no necesariamente son las habilidades para navegar la sociedad y planear su vida. Entonces, bueno, para terminar, implicaciones para hoy. Creo que hay más o menos 2, quizás 3 implicaciones. Uno es que hoy los PPRs, los excombatientes ex-FARC, están saliendo de las ETCR, los espacios territoriales de reincorporación. Y pues primero pues vemos que sobre todo los ex-FARC son más participativos que ex-AUC, que yo creo que es un factor optimista, y creo que la implicación es que seguir apoyando a comunidades, no solamente porque necesitan mucho apoyo, pero que también pueden jugar papeles muy importantes para recibir a esas personas saliendo de las ETCR. Pues segundo, tenemos que hacer preguntas sobre los modelos de reincidencia de ayer, pues siguen vigentes hoy para la reincorporación. Tal vez sí, pero no sabemos con mucha evidencia empírica todavía. Pues los reincorporados, los ex-FARC, quizás son menos propensos a la reincidencia que antes. Hasta hoy, pues según lo que vemos, no ha habido muy altas tasas de reincidencias, sino solamente como en el mismo momento de la firma del acuerdo de paz con esos grupos reincidentes o rearmados, o las disidencias, pero todavía no sabemos cuáles factores están funcionando como anclas para esta población. Y pues yo propongo que debemos aplicar las lecciones de antes y también seguir probándolos en esta nueva población. Y finalmente, pues solamente para resumir, creo que este pues, resumen realmente muestra qué se puede lograr con una buena colaboración entre academia y investigadores a través del tiempo. O sea, es una relación. Nosotros como académicos no podemos hacer este tipo de trabajos solos, necesitamos ayuda, acceso, experticia de personas trabajando en estas agencias, pero también creo que tenemos algo muy valioso para aportar al conocimiento y a la política pública también. Entonces, muchas gracias por el espacio y estoy animado a interactuar con las preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Oliver, por participar, por tener el tiempo de preparar tu presentación y llegar aquí a conversar con nosotros y a presentarnos los resultados de tus investigaciones, de mucho valor. Creo que los comentarios a tu presentación estarían de más. Nos presentaste un resumen muy extenso de, pues digamos, que consolida las 3 investigaciones que nos presentaste, así que muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a nuestras preguntas, a las preguntas que tenemos en el chat de los participantes. Antes de hacerlo, yo les compartí a través del correo electrónico el acceso directo al evento, al conversatorio. Y dado este enlace que les compartí, ingresaron con mi nombre, ¿sí? Con Natalia Angulo. Les voy a pedir a los que están aquí y accedieron con ese enlace que vayan a la parte superior derecha de su nombre y cambien el nombre por el suyo, el mío por el suyo, para que podamos darles pues el crédito por las preguntas y las observaciones que nos están presentando. Entonces vamos con una primera observación que nos hace Leonardo Villamil mientras la presentación de Cecil y Esperanza. Él nos dice: hay liderazgos
que hayan sido identificados, bueno, realmente es una pregunta, ¿hay liderazgos que hayan sido identificados que influyan positivamente y manteniendo los acuerdos en la ATCC? Tal vez Esperanza puedas darle una respuesta. Bueno, yo creo que indiscutiblemente la ATCC ha tenido liderazgos muy destacados, desde sus fundadores hasta las distintas juntas que ha habido, pero también quiero destacar el empoderamiento pacifista de la comunidad. Los liderazgos solos no habrían logrado el éxito perfectible que tiene esta experiencia sin ese complemento importante que fue el empoderamiento pacifista de la comunidad. Ok, muchas gracias, Esperanza. Diana García nos dice, gracias, profesora Esperanza, el paso del tiempo en la comunidad del Carere, 35 años, sin especial la trayectoria como organización, ¿es una condición para la reintegración social? Yo creo que favorece, pero con algunos detalles. No es en sí que una experiencia sea de larga duración lo que asegura o favorece la reintegración. Yo creo que más bien la consolidación de un proceso de construcción de paz por 35 años. Y también diría que la trayectoria de la organización, pero como en esas dimensiones que hablamos, como construcción de paz, en esos componentes de mediación, de diálogo, de reintegración, etcétera. Eso. Gracias, Esperanza. Nos dice Ricardo Ramírez, creo que esta pregunta la pueden responder también entre Ceci y Esperanza. ¿Este modelo de reintegración social es sostenible en el tiempo? Él observa también, por lo general suelen ser acciones puntuales que no generan impacto en el mediano plazo. Bueno, creo que nos vamos a complementar con Esperanza y en el sentido de que esos procesos son procesos organizativos de mucho tiempo, son de décadas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha favorecido la reintegración social, ¿no? En el caso de la TCC, como decía Esperanza, pues es desde ya los años 80. En el caso de Samaniego, se conformó la comunidad de paz en los años 90, pero inclusive antes había antecedentes organizativos muy importantes en esa comunidad, entonces es un proceso y esto yo creo que hace que le da más fortaleza. Dicho esto, hay también factores que van incidiendo y que hacen que haya altibajos. En el caso de Samaniego está claro. Por ejemplo, cambia la alcaldía, se cae el pacto local de paz y vemos nuevamente dificultades, ya no hay esta imparcialidad, ya no se respetan esas reglas de comportamiento que había en el periodo anterior y eso dificulta la reintegración social. Entonces, yo creo que vemos en los dos casos tanto una continuidad en cuanto a una muy alta capacidad organizativa, muchas oportunidades de participación social, pero también altibajos en el caso de Samaniego en otros factores, en particular en el tema de las garantías de seguridad, que hace que ahí sí, por ejemplo, en el caso de Samaniego no hubo esta sostenibilidad que hubo en el caso de la TCC. No sé qué opinas tú, Esperanza. Gracias, Cecil. Bueno, realmente yo creo que es un modelo que podría ser sostenible. Yo creo como hipótesis no alcanzamos a hablar de cómo eran las condiciones de la población que vivió el conflicto armado antes de organizarse como ATCC, pero esa transformación de violencias destructivas a acuerdos por cambios esenciales que favorecen la vida, pues realmente son muy importantes y fortalecen este proceso. Yo creo que aquí se dan como relaciones en doble vía. La consolidación de la ATCC como construcción de paz estimula la reintegración social, pero a su vez la reintegración social fortalece ese trabajo de construcción de paz de la ATCC. Entonces, para mí es una experiencia que sin que lo pueda asegurar, porque no hay una investigación con indicadores como los ha mostrado Oliver, de todas maneras podemos decir como una hipótesis que podría ser sostenible, que es un proyecto sostenible y que la agencia, el Estado, debería mirar hacia este tipo de experiencias para aprovechar sus aprendizajes.
Sí, justamente como le mencionas, Esperanza, también, dado que Oliver conoces la experiencia de la TCC, y un poco has estado también de la mano con Esperanza y Cecil, ¿qué opinión te da esta pregunta que nos hace Ramiro sobre el proceso, sobre la sostenibilidad de estos modelos o de este modelo en particular? Pues muy buena pregunta, pues creo que necesitamos un poco más de averiguación más allá de la TCC, o sea, obviamente la TCC ha seguido en el tiempo muy exitosamente, pero no sabemos en otras comunidades, o sea, yo diría que un ejemplo como la TCC es quizás como un ejemplo, una organización como más eficaz que se puede imaginar. Y hay otros niveles de participación por comunidades en la reintegración de bajos niveles, un poco de reconciliación, de otro tipo de interacción hasta la TCC. Pues creo que entre las juntas de sección comunal y otras organizaciones sería un muy buen proyecto evaluar pues qué es la persistencia de esos modelos. Gracias, Oliver. Quiero preguntarles a todos, queremos preguntarles a todos, ¿cuáles fueron qué los motivó? Ya Oliver nos contaba un poquito cómo se inició en todo este proceso y cómo también esta relación que ya tenía con el equipo Esperanza, Cecil, lo llevó un poco a unas investigaciones posteriores. Me gustaría que muy brevemente nos contaran a todos los asistentes qué les motivó estas investigaciones de manera puntual. Si quieres empezamos por Cecil. Cecil, Esperanza. Bueno, este proyecto con Esperanza nació como resultado de unos proyectos anteriores y también del diálogo con autores como Oliver, ¿no? Entonces, también nosotras hemos aprendido mucho del trabajo de Oliver y esto nos ha generado también preguntas, ¿no? De contexto. Entonces, con Esperanza veníamos trabajando sobre comunidades de paz y justamente el caso de la TCC, como dicen tanto Oliver como Esperanza, y yo lo he podido también ver estando allá en el campo, ha sido un caso sumamente exitoso. Entonces queríamos saber y comparar este caso con otro. Inicialmente teníamos 3 casos en nuestro proyecto, teníamos uno también en el Catatumbo, pero tuvimos que abandonar este caso por los enfrentamientos que se estaban dando en ese momento entre diferentes grupos en el Catatumbo. También aprovecho para contestar la pregunta de Luz Alexandra. Cuando hicimos la investigación, Esperanza y yo, fue antes de la firma del acuerdo de paz fue antes del proceso más bien de reincorporación colectivo de las FARC. Entonces nos enfocamos en la reintegración fruto pues del proceso colectivo de los grupos paramilitares y reintegración más que todo individual de ex-FARC, ex-CLN, aunque también hubo un caso, me parece, de una persona que había pertenecido al M-19. Entonces, digamos que queríamos como comparar esos casos, ¿no? Y comparar esos casos en ese tipo de reintegración. No abarcamos el proceso de reincorporación de las FARC. Jorge. Bueno, ¿qué nos motivó? Bueno, hay algo muy importante, es como les mencionaba, hay un enfoque que se denomina investigación para la acción y toma de decisiones. Si bien el proyecto registra un periodo de tiempo cumplido con incidencias de 18 meses, realmente esta investigación empezó casi en el año 2017, cuando nos reunimos algunos investigadores, entre ellos de la ARN, Universidad Autónoma de Manizales, y vimos allí la necesidad de generar investigaciones que permitieran tomar decisiones sobre la reintegración. Porque ha sido un proceso que en los últimos 10 años se ha implementado en el eje cafetero, pero se conocía poco más allá de los datos y más allá de las publicaciones, digamos, a través de medios y demás, pues se requerían unas reflexiones más críticas del proceso. Digamos que allí llegamos con una conclusión de sistematización,
pero de manera posterior hablamos pues, de la reconstrucción de memoria histórica, pensando en las voces y diálogos pues, que nos llevan a las personas que hicieron parte del proceso de reintegración. Nos unió eso y eso nos generó diferentes iniciativas, como líneas de trabajo, pero de manera inicial priorizamos esta. Pero lo que buscamos es básicamente incidir, digamos, en la política pública de reintegración, incidir obviamente en la construcción de paz en los territorios y dar aportes de la academia en este sentido. Yo creo que esa fue como nuestra principal motivación y fue un trabajo muy articulado entre la ARN y las universidades. Gracias, Jorge. Oliver. Pues yo diría dos cosas. Pues primero, cuando hice mi trabajo de campo con la TCC, en ese momento pues me enteré de sus procesos de ayudar a los excombatientes que quisieron salir de los grupos armados, pero en ese momento no me permitieron hablar con ellos ni buscar a ellos. Fue muy delicado, muy sensible y pues eso siempre me quedó en la mente, pero no pude hacer más con ellos sobre ese tema en ese momento y no tuve el marco de Cecil ni Esperanza, entonces estoy muy alegre que Cecil y Esperanza pudieron volver y investigar más sobre esos procesos. Siempre fue una curiosidad y cuando vi su artículo fue una gran alegría. En cuanto a los otros proyectos, realmente fue un momento provechoso porque Enzo encontró una encuesta, esa base de datos que fue hecho con mucha inversión, mucho tiempo, pero que fue básicamente embarrado y perdido. Y él encontró esa encuesta y abrió un montón de investigaciones, como mucho más de esos dos que presenté. Hay como 6 más investigaciones, no sé cuánto más. O sea, hemos aprendido tanto de una encuesta que fue básicamente olvidado. Entonces, cuando él encontró esa encuesta, pues pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer con esta joya de información? Muchas gracias, Oliver. Voy a agrupar algunas de las preguntas para que podamos responder la mayoría. Agradecemos muchísimo su participación. Estamos muy contentos de que hayan estado aquí con nosotros. Voy a leer algunas preguntas de corrido y les voy a pedir que Oliver, Cecil, Esperanza y Jorge recojan algunas de ellas y nos presenten algunas respuestas para que las podamos abordar. Entonces, una pregunta que nos hace Alexandra Rubio es: ¿los excombatientes que hicieron parte de las comunidades de paz fueron de grupos guerrilleros o de grupos paramilitares? Dependiendo de su respuesta, estos hacían parte de las comunidades previamente. Otra pregunta que nos hace Ricardo Ramírez es: ¿la ARN invirtió recursos en este modelo? Esto va para Cecilia Esperanza. Otra de las preguntas que también nos hace Ricardo, voy a leer 3 de Ricardo: ¿se potenciaron o apalancaron formas organizativas o asociativas de excombatientes en procesos de reintegración? En el caso de Nariño, ¿cuántas personas participaron de manera recurrente en el proceso y de ellas cuántas personas en proceso de reintegración? Y una última pregunta de Ricardo para Cecil y Esperanza. Específicamente, las actividades presentadas se hicieron en el marco de las acciones de servicio social. ¿Vamos contestando? Sí, por favor. Bueno, la primera pregunta de Luz Alexandra la contesté en parte, fueron principalmente de excombatientes del ELN, FARC, que se desmovilizaron de forma individual, y ex paramilitares que se desmovilizaron sobre todo de forma colectiva. Algunos se desmovilizaron por la vía institucional, es decir, recibieron el apoyo en ese momento de la CR o de sus antecesores, porque pues hubo cambio de nombre, ¿no?, de la institución, o algunos se desmovilizaron por fuera de la institucionalidad, es decir, totalmente de manera más bien más comunitaria, ¿no? O más individual, o inclusive algunos huyeron y pues desaparecieron y volvieron a la vida civil. Entonces tenemos estas diferentes trayectorias, eso es importante tener en cuenta.
Y de los que yo entrevisté, realmente todos venían por lo menos de la zona, ¿no? Podríamos decir de la comunidad en grande, tal vez no específicamente del sitio mismo, pero del municipio, por ejemplo. Entonces sí eran personas de la localidad. Luego, como eso tal vez responde la pregunta de Ricardo, entonces la ARN no invirtió recursos porque primero pues en ese momento no estaba la ARN, todavía eran sus antecesores y no todos pasaron por los procesos institucionales. Y en ese momento la ACR sobre todo pues no tenía casi no tenía proyectos con enfoque comunitario. El modelo predominante era el modelo que se aplicó con la desmovilización y la reintegración de los grupos paramilitares, que era netamente a título individual, y solo teníamos un proyecto con enfoque comunitario en La Guajira porque lo financió no me acuerdo si era la OIM o alguna institución externa. Estuvimos reunidas con Esperanza, con las personas a cargo del tema ahí en la CEREN en su momento, y nos dijeron que, por ejemplo, no habían estudiado el caso de la TCC, etcétera. Entonces, pues no, esto creo que contesta. Y en el caso, la pregunta sobre cuántas personas participaron, una pregunta súper difícil de contestar, y la verdad que teníamos siempre esa pregunta, queríamos preguntar cuántas personas con Esperanza, tanto en un sitio o el otro, y es muy difícil cuantificar porque muchas personas se reintegraron a las comunidades de forma informal. Entonces no hay rastros y es difícil. La TCC sí tiene como algunas... como ha tenido esos procedimientos, sí tiene algunas, ¿cómo decir?, algunos registros, pero dicho esto, nadie nos pudo dar una cifra. Y es muy difícil. Eso sería, yo creo, una tarea muy importante a futuro para la ARN, hacer ese tipo de encuestas, tal vez en comunidades, porque yo creo que hay un subregistro enorme de personas que se han reintegrado a su comunidad y que antes estaban en las filas de algunos grupos armados. Yo quisiera complementar. Entonces, primero quiero aprovechar para contestar la pregunta anterior que se pasó, de que a mí me inspiró para hacer este proyecto de investigación el hecho de trabajar con la TCC desde hace 20 años. Entonces, cada vez que inicio una nueva investigación, he descubierto aspectos muy valiosos de esta experiencia, y luego pues los aportes de otros investigadores como Oliver, después los que hicimos con Ceci, los que hizo la comisión incluso los que había hecho antes Alejandro Sáenz. Entonces, eso quería contarlo, y también el momento tan importante que vive Colombia del posacuerdo. Tenemos que recoger estas investigaciones, sus hallazgos, para aportar a lo que viene Colombia. En cuanto a las preguntas, yo creo que en el caso de la TCC, por ejemplo, hay unos estimativos importantes. Es un proceso que por su misma naturaleza, como les decía, estimula la reintegración allí, y lo que yo he visto en 20 años es que ha habido desmovilizados que se han reintegrado allí, que vienen de distintos lugares de Santander, de otros lugares del país. Y también algo que quisiera destacar para complementar es el hecho de que, por ejemplo, tiene que ver con las desmovilizaciones que se realizan. Cuando fue el proceso de desmovilización de las autodefensas con Álvaro Uribe, pues allí gran parte de desmovilizados fueron autodefensas de ese proceso. En los otros casos han sido casos aislados, pero algo que me llama la atención es el buen número de procesos que no han pasado por el Estado. Han sido desmovilizaciones y procesos de reintegración pactados entre esos desmovilizados que han visto el proceso y que quieren acordados con la TCC. Esto es una cosa muy interesante porque habla un poco de la credibilidad que ha inspirado este proceso a los mismos actores armados que luego se reintegran allí. Eso es todo.
Muchas gracias, Esperanza. Jorge, tenemos una pregunta para ti. Bueno, realmente hay dos preguntas. Quisiera pues, que nos dieras una respuesta para ellas. Una la hace Yolanda Paredes y la otra John Andrés Rubio. Y dice, ¿cómo se ha implementado el componente de seguridad y cuál ha sido la articulación de la ARN o con la ARN? Y la otra es, gracias por las intervenciones, ¿cuál es la visión que se viene después de esas investigaciones de todos? Esta también, pues, digamos, va para ti, Jorge, y en breve para todos. Bien, gracias, Natalia. Bueno, lo importante es que la investigación, que si bien las hicimos diferentes unidades, instituciones, perdón, obviamente la ruta de reintegración pues depende específicamente de la agencia pues, de la ARN. Es decir, nosotros como universidad somos distantes de la implementación de la ruta, pero lo que podemos sí dar cuenta como proyecto es identificar primero que hay una ruta establecida para atender aquellas situaciones, digamos, de seguridad en cuanto a amenazas, en cuanto a diferentes situaciones que se dan durante la ruta, incluso la invitación a pertenecer nuevamente a grupos armados. Todo eso es una ruta y protocolos que tienen la ARN para disminuir esa posibilidad. Yo que lo que puedo afirmar allí es en cuanto a la reincidencia, digamos, que me permite con lo que estoy mencionando, es que muchos, el gran porcentaje de ellos, si no diría que casi el 100% de los que registramos encuesta en ese momento, dicen que no volverían a pertenecer a un grupo armado y lo principal es su grupo familiar. O sea, no volverían allí por debido a su grupo familiar como un elemento que los atañe a la legalidad, que dice, venga, yo me quedo acá porque ya tengo hijos, porque ya tengo familia y quiero avanzar con mis proyectos de vida. O sea, que más allá de la ruta implementada por la ARN, hay otros motivos, digamos, familiares que les permite allí como quedarse, obviamente, la legalidad. Por otro lado, pues la siguiente pregunta en cuanto a qué se viene, pues nosotros en este momento estamos proyectando como las segundas fases de este componente. Como lo mencioné de manera previa, trabajamos de manera inicial mm, asociado con esta convocatoria de Minciencias, elementos de productos de apropiación social y conocimiento. Estamos en este momento en la proyección sobre el componente pedagógico y cómo llevar estos elementos a diferentes ámbitos, desde la didáctica, desde la pedagogía, digamos, un poco hacer uso de estos productos de apropiación social y conocimiento, pero además trabajar otros elementos, como lo mencionaba, con las comunidades indígenas. Hay unos intereses de investigación de cómo se da esa parte de armonización y cómo trabajar con ellos y de qué se trata la armonización desde la cultura indígena, que hay unas lecciones que son importantes en profundizar. Eh, También hay que resaltar, nosotros como universidad, específicamente Universidad Autónoma, pues también trabajamos en otros proyectos que están en comunidades en este momento que son víctimas del conflicto armado, que se llama Colombia Científica y que estábamos en este momento en el proceso de cierre en el próximo año, en junio del año entrante, y que también están dando unos resultados y unos aportes importantes también desde diferentes líneas. Entonces creo que ahí tenemos diferentes rutas y lo más importante es un trabajo articulado entre la academia, entre diferentes actores sociales, entre diferentes universidades que nos lleva a más allá de que se genere la publicación, que es muy importante obviamente, porque eso se da cuenta a la academia de qué está pasando en el tema del conflicto, también es dar cuenta el uso de esos resultados para lograr elementos como son la construcción de paz en los territorios, como es la reconciliación y también un poco la verdad en algunos casos. Jorge, muchas gracias. Antes de irnos con la última pregunta del público que podemos hacer en este espacio, quisiera pedirles a los asistentes que nos hagan una retroalimentación de este espacio. Para eso hemos preparado dos preguntas. La primera es: ¿qué es lo que más aprecio de este espacio? Nos gustaría que en el chat de preguntas nos puedan ayudar con esta respuesta. ¿Qué es lo que más aprecian? ¿Qué es lo que más valoran? ¿Qué es lo que más les gustó de este espacio? Vamos a tomarnos un minuto para responder. Les pedimos ese favor, acudiendo a su generosidad en tiempo. Ya estamos por cerrar. Y una siguiente pregunta, que también pues esto nos ayuda a identificar
mejoras, ¿cierto? Oportunidades de mejora para los siguientes espacios que, pues, como equipo estamos pensando y planificando en el futuro inmediato, en el futuro muy corto. ¿Qué es lo que menos aprecio de este espacio? ¿Qué es lo que menos le gustó? ¿Qué es lo que creen que podamos mejorar para siguientes invitaciones, para siguientes conversaciones? Vamos a tomarnos, como les digo, un minuto y ya vamos con nuestra última pregunta de cierre, agradeciendo mucho su participación, su atención, su paciencia y el ánimo que han mostrado para estar aquí con nosotros conversando sobre un tema importante para nuestro país, como es la reintegración social. Les reitero las preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más aprecio de este espacio? Y la segunda es, ¿qué es lo que menos aprecio de este espacio? Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Voy a dejar de compartir aquí. Y nuestra última pregunta para nuestros 4 panelistas es, ¿cuál es su consejo? Para nosotros como ciudadanos alejados del conflicto, ¿cuál es su consejo y mejor práctica para acompañarlos en el proceso y manejarlo? Quien quiera empezar está bien. Oliver. Wow, qué pregunta más interesante. Pues siendo extranjero, pues tomo mi momento para aconsejar a todos los colombianos. No, mentira. Yo diría que lo bueno de la reintegración social comunitaria es que en un sentido abre espacios para todos para poder hacer algo. O sea, pueden involucrarse como voluntario en diálogos de reconciliación, ayudando a promover los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, yo creo que hay mucho que uno puede hacer allá si quiere buscar oportunidades y pues quizás la pregunta sugiere una buena opción o iniciativa para la ARN para pensar en cómo abrir espacios más para los ciudadanos, el público que quiere involucrarse. Entonces, pues gracias por la invitación y poder interactuar con todos ustedes. Bueno, yo quisiera agregar también que me parece que es muy importante profundizar una mayor relación entre las instituciones del Estado con las iniciativas de paz de lo local. Como siempre he dicho, representan un patrimonio de paz de este país y allí se derivan importantísimas lecciones en el campo de la reintegración social. Es muy importante también retomar sus aprendizajes para política pública en este campo, porque bueno, igual que el conflicto se mueve dinámicamente y va cambiando, también hay cambios que generan los cambios de gobierno y en ese sentido la sumatoria de estos aprendizajes directamente desde las experiencias, desde los académicos, pueden ser fundamentales para convertirlos, hacerlos visibles y convertirlos también en política pública. Agradezco la invitación y por supuesto ha sido un placer interlocutar con Oliver, con Cecil y también con Jorge. Muchas gracias.
Bueno, no sé, Jorge, si tú querías hablar primero, como ya no... yo coincido plenamente y yo diría una sola cosa es trabajar de la mano con las comunidades, es decir, no solamente trabajar con los excombatientes, sino realmente involucrar plenamente a las comunidades, o sea, concebir a la comunidad como un actor fundamental con poder de incidir, de escoger, de tomar decisiones para justamente poder que la reintegración social de los excombatientes sea la más exitosa posible. Lastimosamente, muchos programas carecen de ese enfoque comunitario y se enfocan netamente en los excombatientes, y yo creo que yo lo he visto también en otras investigaciones de mis estudiantes, por ejemplo, las comunidades a veces muy poco son consultadas al momento de diseñar esos proyectos, de implementarlos, y poco participan. Entonces, mi recomendación sería eso, sería que las comunidades sean realmente partícipes completamente de esos procesos. Y pues también agradezco muchísimo la oportunidad de estar con los demás panelistas. Me parecieron excelentes las preguntas. Lamento mucho que Oliver no haya podido contestar algunas de las preguntas que le estaban dirigidas. Creo que tocaría contestar por correo electrónico por el tiempo. Y pues realmente ha sido un espacio muy enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, creo que la mayor recomendación, y recurro a algunos autores allí, lo primero es pensar de que cada territorio tiene unas particularidades culturales, sociales y demás, que debemos comprenderla antes de cualquier proceso, digamos, que lideremos en aquellos territorios. Hablo de procesos investigativos, sea de reintegración, sea de reincorporación, cualquiera de ellos. Hay que asumir de que cada territorio tiene sus particularidades y que es importante comprenderlas antes de cualquier, digamos, trabajo allí. Por otro lado, hablaría mucho de lo que denominan la paz imperfecta. Nosotros somos conocedores en este momento de que aún después de tantos acuerdos, recordemos que nosotros no solamente tenemos el acuerdo con las FARC en el año 2016, sino que tenemos muchos acuerdos en nuestro país con diferentes grupos armados. Pero más allá del acuerdo está la construcción de paz, de que es necesario, que aún existen violencias estructurales y violencias culturales en este momento, y que eso, aún con esas violencias debemos construir paz, debemos estar en un escenario de construcción de paz, donde no solamente está a cargo de aquellos que firman un acuerdo, sino que también está centrado en las comunidades, también está centrado en los líderes, no solamente los líderes políticos, sino los líderes sociales, aquellos que hacen parte de las comunidades, y que es fundamental construir desde diferentes líneas, pero bajo la comprensión de cada territorio y de cada comunidad. Le agradezco también muchísimo por este espacio. Creo que nos retroalimenta y nos muestra muchas perspectivas también en investigación y cómo la academia puede hacer parte de todos estos aportes a la parte. Muchas gracias, Jorge, Cecil, Oliver y Esperanza por este espacio, porque ustedes aceptaron esta invitación, asumieron este reto y nos presentaron de manera fantástica y magistral cada uno de los resultados de sus investigaciones. Muchas gracias por compartirlo, por sacar este tiempo para nosotros. A todos y todas quienes presentaron algunas preguntas y no nos dio el tiempo, y disculpándonos también que ya nos pasamos 4 minutos, les enviaremos respuesta a sus preguntas a través del correo electrónico, esperando que se hayan inscrito previamente a este espacio. De allí vamos a sacar sus correos electrónicos y les enviaremos entonces respuesta a sus preguntas. También, como les anunciaba desde el principio, estamos organizando un ciclo de conversaciones al que les enviaremos invitación, y esperamos contar con su participación y que ustedes puedan también ser voceros de las invitaciones a otros de sus colegas o conocidos que puedan estar interesados en estos temas. Muchas gracias a todos y todas. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas y espero que pasen una excelente semana. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense.